Traficantes entre Guatemala y El Salvador. El título que usted tiene ahí en la pantalla es lo que va a desarrollar Julio Talamonti en este segmento. Alejandra. Así es, Andri. Gracias, Julio Talamonti, por acompañarnos esta tarde aquí en TN23. Será un gusto conversar con usted y el tema se pone sobre la mesa luego de los allanamientos que se realizan entre Guatemala y El Salvador en búsqueda de tratantes de personas. Bienvenido. Gracias, Alejandra. El gusto es mío. Hola, ¿cómo estás? Andri, también Talamonti. Mucho gusto de saludarte, televidentes. A ustedes, obviamente, es un gusto, un placer y un honor poder saludarles para hablar de dos delitos, ¿no? Que, bueno, realmente tres. Uno que es la defraudación aduanera, que va de la mano con lo que es precisamente el contrabando, y el otro que es la trata de personas en todas sus expresiones, pero particularmente en esa que se dedica al coyotaje, es decir, a llevar a las personas como migrantes contra la situación de un cobro que va de situaciones altas. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que es realidad, que es transnacional y que por supuesto nos afecta como sociedad. ¿Qué es eso, Talamonti? ¿Qué es transnacional? Por si alguien dirá, ¿y eso qué será? Claro que sí. Sí. Bueno, en primer lugar, el crimen organizado se llama así porque está debidamente estructurado, organizado y jerarquizado. A un crimen transnacional en seguridad se le llama así a las amenazas de la guerra de cuarta generación. ¿Qué significa eso? Significa que estamos hablando de estructuras del crimen organizado que no conocen fronteras, que simple y sencillamente tienen estructura en varios países, simple y sencillamente para trasladar la estafeta, llamémoslo de esa manera, solo que la estafeta delincuencial para traspasar fronteras, traspasar controles, traspasar situaciones inclusive de legales que deben de darse en los países. Entonces el crimen transnacional es simple y sencillamente aquel en el cual las fronteras son físicas, pero para ellos no existe la frontera. Julio Talamonti, hablamos de los tratantes de personas. ¿Cuál es la pena a la cual se deben enfrentar las personas que se dedican a cometer este delito? Porque esta pregunta se hace de especial interés, porque hemos hablado mucho, ¿verdad?, de los coyotes, del coyotaje y de los tratantes de personas, pero hemos hablado poco de cuál es precisamente esta pena. A ver, para las personas que se dedican de manera constante y que se les comprueba este delito de trata de personas en cualquiera de sus variantes, la pena oscila en Guatemala de los 11 a los 14 años de privación de libertad. Pero ojo, porque también hay personas que se dedican a facilitar la situación de la trata. Por ejemplo, hacer la captación, por ejemplo, tener en sus cuentas el dinero. Ellos, como cómplices del delito de trata de personas, tienen una pena que nuestra legislación manda que sea de los 6 a los 8 años. En cualquiera de los casos, inconmutable la pena. Talamonti, estás hablando de tratantes de personas, pero sí, se me viene a la mente aquí otro concepto, y que es el contrabando. Sí. ¿Hay diferencia entre tratante de persona y contrabando? ¿Hay diferencia en la pena también? Ah, sí, hay mucha diferencia. A ver, primero en la cuestión conceptual, obviamente, Andri, cuando estamos hablando de contrabando y de tratante, uno, llamémosle así, contrabandea productos, ¿no? El contrabandista, cosas, mercancías, mientras que el tratante, aunque también digamos que es una especie de contrabandista, él trafica con personas, ¿no? Por eso se llama la esclavitud del siglo XXI. La pena, por supuesto, es mucho más grave para el tema del tratante de personas. Pero cuando hablamos de lo que acabas de decir, Andri, es decir, el tema de el contrabando, ¿sí? Hay una diferenciación que tenemos que hacer. Ajá. Contrabando no es lo mismo a defraudación, aunque van de la mano. Van de la mano, ¿por qué? Con la defraudación aduanera, yo lo que hago es dejar de pagar impuestos que corresponde pagar en el país que voy a ingresar cierta cantidad de mercancía. Y con el contrabando, que como digo va de la mano el delito uno con otro, lo que hago es ingresar esta mercancía entonces de manera ilegal. O sea, Talamonti, solo para poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Sí. Imaginemos que nosotros vamos a entrar al país un bulto de algo, ¿no? Sí. Maíz, huevos, lo que sea, ¿no? Un camión, ¿no? Sí, Perfecto, un furgón. entonces un furgón. Sí. Cuando lo ingresamos al país, eso es contrabando. Pero Sí, defraudación es no pagar impuestos sobre eso. Eso es correcto. ¿No es la misma pena? No es la misma pena. La defraudación tributaria, obviamente, en primer lugar,
tiene una situación que es administrativa y que luego va a pasar a lo económico coactivo, porque por deuda no hay cárcel, salvo cuando no se paga la pensión de alimentos, cuando se hace estafa mediante cheque o cuando se defraudan los impuestos, en este caso a través de la defraudación aduanera, hacia el fisco de Guatemala. Y el tema esa es la defraudación aduanera. No pagaste los impuestos, y el contrabando es que no pagaste los impuestos porque introduciste esta mercadería, este furgón de huevos que mencionabas, de una manera ilegal, pasando los controles, no pasando por las fronteras, no siendo revisado y pues obviamente con esa porosidad que tenemos, aprovechándola. Julio Taramonti, ¿cuál es la forma de operar de estas estructuras? Se sabe bien que se comunican con tratantes de diferentes países, no ocurre únicamente entre tratantes de Guatemala y El Salvador, por la cercanía pues quizás se supone que puede ser más fácil, pero estas personas tienen contacto con personas en todo el mundo, en diferentes países. De hecho, hemos visto cómo haitianos llegan a nuestro país víctimas también de estas estructuras de trata de personas. ¿Cuál es la manera de operar y de comunicarse? Porque también se enfrentan al reto de un idioma nuevo, de un idioma desconocido. Claro que sí, estas estructuras del crimen organizado están tan perfectamente organizadas, están tan perfectamente, ya han hecho permeables las fronteras de los distintos países, hasta con temas que van ligados a la corrupción en cuanto a pasar fronteras, que de alguna manera lo puedo resumir de la siguiente manera. Un tratante de personas, por ejemplo, alguien que se dedique a la trata de personas para otro fin, no el de los migrantes, sino que, por ejemplo, el de mujeres para prostitución. Si la lleva a Estados Unidos, estas redes transnacionales están pagando más o menos alrededor de $25,000 por llevar a una mujer joven de esta área de Centroamérica o de Suramérica hacia aquel lugar. Pero como estas redes son transnacionales, cuando estos tratantes la tratan, valga la redundancia, la explotan sexualmente ahí en Estados Unidos, la pueden llevar a Europa, y en Europa ya estamos hablando de al menos $50,000 para tenerla ahí. Y no digamos el gran destino de la trata para el tema de mujeres en la explotación sexual, que es Asia en este caso, por las diferencias obviamente características no raciales en cuanto a muchas cosas que se pueden dar, donde se está llegando a pagar entre $75,000 a $100,000 por una mujer. Esta es una cuestión de dinero y de mucha plata. Talamonti, esto me suena como si la gente, bueno, no la gente en general, sino los tratantes están viendo a las personas como productos, ¿no es cierto, Talamonti? Es correcto, al igual que el contrabando, Andri. ¿No es cierto? Muy bien. Al igual que el contrabando, lo están viendo como productos. Y entonces hablemos un poquito de productos. ¿Cuánto puedo yo ingresar al país sin necesidad de declarar impuestos y sin necesidad de caer en el delito de defraudación? Ajá. Sí, porque una cosa que no te respondí, el delito del contrabando puede tener una pena que va de los 2 a los 6 años de privación de libertad. Pero imagínate que no sea una sola vez, sino que sean varias veces, se puede ir sumando. Entonces, lo que tú me decías ahorita. ¿Cuánto se puede ingresar? ¿Cuánto? A ver, sabemos que en cantidad de dinero, arriba de los $10,000 en dinero, estoy hablando de dinero en efectivo, para sacarlo y para entrarlo al país hay que declararlo y obviamente pagar los impuestos correspondientes. En cuestión de mercadería, por ejemplo, nuestras fronteras, ¿cuáles tenemos? México, Belice, Honduras y El Salvador. ¿Cuánto podemos ingresar de producto de esos países sin tener que declararlo ni caer en delito de defraudación aduanera en primera instancia y de contrabando? Lo que podemos hacer es el equivalente hasta $500. Si pasa el producto que traemos de los $500, es menester y obligación pasar a la aduana, declararlo, pagar los impuestos correspondientes e ingresarlo para no tener problemas. Talamonti, perdón, sí. Solo para quedar claro, sí, por acá. Favor. Imagínate que alguien va a otro país, ¿no? Sí. Y bueno, y compra no $500, sino más, digamos que $1,000. $1,000, ¿no? muy bien. De ropa, lo que sea. ¿Es correcto? ¿Ya pagó impuestos en el otro país? Porque seguro ya compró. Que sí. En Estados Unidos pagó el 6% de impuestos, por ejemplo. Dependiendo del estado, ¿verdad? Porque Así California es más alto. Es más alto Florida el es del impuesto 6.5. Pero, ¿cuánto debería de pagar aquí? O sea, si ya pagué afuera, ¿vuelvo a pagar acá? Perdón por mi ignorancia. Vuelves a pagar acá los impuestos correspondientes, ¿verdad? Hay unos aranceles específicos que para eso están todos estos, las aduanas, ¿no? Y los trabajadores específicos de la SAT, dependiendo del tipo de producto, la cantidad, la procedencia, entonces a veces el peso y de lo que se trate, viene el arancel dado, pero ahí es donde te cobran el impuesto. Ellos te van a decir, mire, por esto va a pagar X cantidad de impuesto. Recordemos que no estamos hablando de IVA, aquí estamos hablando del impuesto que usted tiene que pagar
pagar por poder ingresar al país una mercadería, ya por la exportación de la misma. Julieta Talamonti. Importación, quiero decir, porque lo está trayendo de otro país. Perdón, Claro. perdón. Julieta Talamonti, ¿qué opinión le merece? Me gustaría saber su postura en relación a un menor que fue abandonado, un menor de 8 años, precisamente por coyotes. Lo abandonan en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Es un caso que ha impactado por tratarse de un menor de 8 años. La mamá, al parecer, se encuentra en Virginia. Pero para hablar un poco más Típico de esta realidad a la cual se enfrentan los guatemaltecos. Sí, Alejandra, fíjate que esto es dramático, ¿no? Porque para empezar, la trata, como es un negocio ilegal, el segundo negocio ilegal, entre comillas, negocio que más dinero produce en el mundo, aquí en Guatemala, en promedio, estoy hablando en promedio, se cobran 75,000 quetzales por 2 intentos, en teoría, de pasar a las personas hacia Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Los menores de edad aquí en Guatemala están, bueno, y no solo en Guatemala, en Centroamérica y algunos otros países, están siendo parte de esa mercancía para tratar, 1, de tener la reunificación familiar, 2, para huir de esta pobreza y falta de oportunidad, y 3, porque los utilizan como mercancía sobre mercancía en el delito de trata de personas. Porque hay gente que, aunque ustedes no lo crean, está documentado aquí en Guatemala por el Ministerio Público y las autoridades de justicia, que está cobrando $1,000 por literalmente decirle a los tratantes: llévate a mi hijo para que pase. Se quedan con los $1,000 y ya si el hijo muere o no muere, ya no les importa. Es una cosa terrible. Claro. Talamonti, sí, bueno, ya es increíble que vean a un ser humano como producto, como mercancía. Cosa, sí. Si ni siquiera los perritos los vemos de esa manera. No, les tenemos aprecio. Talamonti, palabras finales. Claro que sí. Por favor, guatemaltecos, la mejor forma de poder combatir cualquier delito, pero el delito de trata, defraudación aduanera y de contrabando, es educándonos, es sabiendo, es leyendo, es informándonos, y a las autoridades también que enseñen esto. ¿Para qué? Para tratar de evitar que más personas caigan en este engaño. Andri, Alejandra, televidentes, como siempre, un alto honor. Igualmente. El honor ha sido nuestro, Julieta Talamonti. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en TN 23. Continuamos.